Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, un espacio creado para compartir experiencias, conocimientos y diversión. Nos emociona que estés aquí, formando parte de esta gran comunidad. Tu apoyo es fundamental, por eso te invitamos a que te suscribas. Al hacerlo, no solo serás el primero en enterarte de nuestros nuevos videos, sino que también nos motivarás a seguir creando contenido de calidad para ti. El bosque contuvo la respiración. La luz del sol luchaba por atravesar la densa copa de los árboles, sumiendo el sendero en un crepúsculo misterioso. El aire, cargado con el olor a tierra húmeda y hojas en descomposición, presionaba a Laura y sus amigos mientras caminaban. Sus risas, antes despreocupadas, ahora se escuchaban en estallidos nerviosos, resonando de forma extraña en la quietud. Habían estado caminando durante lo que parecían horas. Cada paso los adentraba más en el corazón de lo desconocido. Entonces, entre los árboles, apareció la silueta de un edificio que se recortaba contra la penumbra. A medida que se acercaban, el contorno se transformó en la inconfundible forma de una iglesia. Se alzaba en un pequeño claro. Sus paredes, antes brillantes, ahora estaban cubiertas de hiedra. Su aguja se alzaba como un dedo esquelético hacia el cielo indiferente. Las ventanas, oscuras y vacías, miraban fijamente como los ojos de un ciego. Es aquí. Aquí es donde comienza la leyenda. El grupo intercambió miradas incómodas. Miguel, siempre pragmático, frunció el ceño. ¿Estás segura de esto, Laura? Este lugar se siente mal. Laura dudó. Un atisbo de duda cruzó por su rostro. Pero la nota, la misteriosa nota escrita a mano que habían encontrado escondida en la vieja biblioteca, hablaba de este lugar. Hablaba de una verdad oculta, de una revelación a la espera de ser descubierta. Y Laura, con el corazón encendido por el fuego de su fe, estaba decidida a encontrarla. El interior de la iglesia era aún más opresivo que su exterior. El aire era pesado, estancado, cargado con el olor a descomposición y algo más, algo indefinible, pero inquietante. Las partículas de polvo danzaban en los rayos de luz que atravesaban la penumbra, iluminando el ruinoso interior. Los bancos, antes llenos de fieles, ahora solo albergaban telarañas y silencio. El altar, despojado de todo, se alzaba en el extremo más alejado, un crudo recordatorio de una fe abandonada hace mucho tiempo. El silencio los oprimía, roto solo por el sonido de su propia respiración y el frenético latido del corazón de Laura. Avanzaron con cautela por la nave en ruinas. Sus pasos resonaban en la quietud. ¿Creen que alguien haya estado aquí en años? Laura negó con la cabeza, su mirada fija en el altar. Incluso en su desolación, había una sensación de paz aquí, un débil eco de algo sagrado. Miren, Exclamó Miguel, su voz aguda por la emoción. Estaba arrodillado junto al altar, con la mano metida en un espacio debajo de la piedra agrietada. Mientras lo observaban, sacó un grueso libro encuadernado en cuero. Era una Biblia, sus páginas rígidas por el paso del tiempo. Pero lo que hizo que a Laura se le cortara la respiración fue la inscripción en la portada, una sola palabra, garabateada en un idioma que no reconoció. Y debajo, cuidadosamente guardada entre las páginas, una nota. Estaba escrita con letra temblorosa, la tinta desteñida pero el mensaje claro. El que busca la verdad, la encontrará. Esa noche, mientras acampaban a la sombra de la iglesia abandonada, el peso de su descubrimiento los oprimía. Un fuego crepitaba alegremente, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros, pero hacía poco para disipar la inquietud que se había apoderado del grupo. Laura, incapaz de dormir, estaba sentada junto a las llamas, con la vieja Biblia apoyada pesadamente en su regazo. La inscripción en la portada parecía palpitar con vida propia a la luz parpadeante del fuego, y las palabras de la nota resonaban en su mente. El que busca la verdad, la encontrará. ¿Pero qué verdad? ¿Y a qué costo? ¿Quién anda ahí? Una rama se quebró en la oscuridad más allá de la luz del fuego, y Laura dio un salto, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Solo el susurro del viento respondió a su pregunta. Carlos, con el rostro pálido a la luz del fuego, emergió de entre las sombras, con los ojos entrecerrados. No es nada, Laura, solo una rama.
pero su mirada se dirigió nerviosamente a su alrededor, como si él también sintiera ojos invisibles sobre ellos. Más tarde, mientras los demás dormían, Laura yacía despierta, con la mente hecha un torbellino de pensamientos. Los acontecimientos del día se repetían en su mente, cada detalle magnificado, cada sombra cobraba una vida siniestra propia. Y entonces, justo cuando sentía que se quedaba dormida, lo vio. Una visión, vívida y aterradora. Estaba de vuelta en la iglesia, pero era diferente. El aire crepitaba con una energía invisible y las sombras parecían retorcerse y palpitar. Y de pie en el altar, bañado por una luz profana, había una figura alta, envuelta en una capa, con el rostro oculto entre las sombras. Una voz, fría y ancestral, resonó en su mente. Regresa. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Laura se despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El fuego se había reducido a brasas, y la primera luz del alba pintaba el cielo en tonos grises. Miró a su alrededor a sus amigos dormidos, cada rostro tranquilo e inconsciente del peligro que acechaba en las sombras. «Regresa», le había advertido la voz. Pero algo, ya fuera la fe, la curiosidad o simplemente la terquedad que llevaba dentro, le decía que no podía. Estaba demasiado involucrada. Tenía que saber la verdad. Los días que siguieron fueron una mezcla de nerviosismo, emoción y una creciente inquietud. Siguiendo las pistas dispersas en la Biblia, exploraron los alrededores de la iglesia. Cada descubrimiento alimentaba su curiosidad al mismo tiempo que profundizaba la sensación de que algo andaba mal, una sensación que impregnaba el ambiente. Encontramos extraños símbolos tallados en la corteza de árboles antiguos, susurros de un idioma que no pudimos entender. Y desenterramos piedras derruidas, pulidas por el tiempo, que parecían vibrar con una energía tenue e inquietante. Y Laura siempre lo sentía, la sensación de ser observada, de ojos invisibles que seguían cada uno de sus movimientos. El peso de su secreto comenzaba a afectar al grupo. Las discusiones estallaban por cualquier cosa, alimentadas por el miedo y el agotamiento. Yo ya no puedo más, es como si nos estuvieran cazando. Sofía, con su alegría habitual disminuida, se replegó sobre sí misma. Su mirada iba y venía nerviosamente entre los árboles. Miguel, siempre la voz de la razón, se fue inquietando cada vez más. Su escepticismo dio paso a una paranoia inquietante. Tenemos que mantenernos unidos. Este lugar nos está afectando la cabeza. Solo Carlos parecía no verse afectado. Su habitual comportamiento alegre contrastaba con la creciente tensión. Pero Laura también notó un cambio en él. Un brillo en sus ojos, una tensión alrededor de su boca que delataba una intención oculta. Carlos, ¿estás bien? Pareces diferente. Es solo un sueño, Laura. No dejes que te asuste. Pero sus palabras sonaron huecas, incluso para sus propios oídos. Él estaba ocultando algo. Laura estaba segura de ello. ¿Pero qué? ¿Y por qué? La respuesta llegó con rapidez y brutalidad. Habían descubierto otra pista, una serie de símbolos grabados en la base cubierta de musgo de una estatua caída en lo profundo del bosque. Mientras Laura se inclinaba para examinarlos, un frío miedo se apoderó de su corazón. Estos símbolos, los había visto antes, en su sueño. Marcaban la entrada a un lugar de oscuridad, un lugar del que podría no haber retorno. Estos símbolos son de mi sueño. Esto no puede ser real. Se giró para advertir a sus amigos, pero las palabras murieron en su garganta. Carlos había desaparecido. El pánico estalló, caliente y consumidor. ¿Dónde está Carlos? Estaba aquí mismo hace un momento, lo juro. Miguel, con el rostro sombrío, señaló un conjunto de huellas que se alejaban del grupo, adentrándose en el bosque. Se ha ido, nos trajo aquí. Él estuvo involucrado en esto desde el principio. La traición dolía más que la cuchilla más afilada. Laura se quedó mirando las huellas, con la mente dando vueltas. Carlos, su amigo, la única persona en la que pensó que podía confiar. ¿Cómo? ¿Por qué? Las preguntas giraban a su alrededor, sin respuesta, aumentando la creciente sensación de desesperación. Pero no había tiempo para recriminaciones. Tenían que encontrar a Carlos. Tenían que entender qué estaba pasando. Con renovada determinación,
Se adentraron en el bosque, siguiendo el rastro de la traición cada vez más profundamente en el corazón de lo desconocido. El sendero los condujo a un claro, bañado por un silencio inquietante. Los árboles imponentes rodeaban el espacio, sus ramas se entrelazaban en lo alto, bloqueando el sol. El aire era pesado, quieto, como si el propio bosque contuviera la respiración. Y en el centro del claro, ubicado contra la base de un roble antiguo, había una visión que provocó un escalofrío en la espalda de Laura. Era una puerta. No una formación natural, sino un arco claramente definido, excavado en la roca viva. Estaba sellada, cubierta de hiedra y musgo, pero incluso en su estado de deterioro, Laura podía ver que era vieja, antigua. Y tallado en su superficie, rígido e inconfundible, estaba el símbolo que había visto en su sueño, la marca de la oscuridad, la puerta de entrada a lo desconocido. Esto es a lo que nos trajo Carlos. La verdad que se escondía en el corazón del misterio. El miedo, frío y paralizante, amenazaba con abrumar a Laura. Todos sus instintos le gritaban que se diera la vuelta, que huyera de este lugar de sombras y secretos. Pero algo, un profundo sentido del propósito, un destello de fe frente al abismo, la mantuvo clavada en el lugar. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Tenía que saber la verdad, sin importar el costo. Respirando hondo, dio un paso adelante, extendiendo la mano para tocar la piedra fría e implacable del arco. Cuando sus dedos rozaron el símbolo tallado, una sacudida de energía, pura e indomable, recorrió su cuerpo. El aire crepitaba con un poder invisible. El bosque a su alrededor parecía contener la respiración. Los mismos árboles se inclinaban para presenciar lo que estaba a punto de suceder, y en el silencio que siguió, Laura lo escuchó, un leve sonido chirriante, como de piedra contra piedra, que resonaba desde las profundidades de la tierra. La puerta se estaba abriendo. Esta historia continuará así. Llegamos a 200 me gusta. En esta historia les subo la continuación de esta historia, descubrir lo que viene. A continuación, cuanto más se comparta más, personas le dan me gusta, más rápido llegamos.